nos dé guía en este servicio de las 7 palabras de la Iglesia de Nazareno, el Divino Redentor. ¿Qué le parece si ahí no está en su hogar, con su familia, le puede tomar la mano a sus hijos y cierre sus ojos? Vamos a orar en esta tarde. Señor, te damos gracias, Padre, en esta tarde porque nos permites hablar de tu palabra, Señor, con libertad, Señor. Gracias porque nos das vida, Señor, porque nos das salud, porque nos das refugio, Señor. Porque en ti está nuestra esperanza, Señor, porque estamos bendecidos, Señor, por tu presencia. Padre, tal vez los templos en estos tiempos estén cerrados, Señor, pero se ha multiplicado tu iglesia, que somos nosotros, Señor, y queremos tener coinonía, Señor, contigo, con tu Espíritu Santo, y que en esta tarde tú puedas, Señor, llevar palabra de vida a esos hogares de mis hermanos que están escuchando, todas esas personas que le dan play al video y que quieren escuchar palabras de esperanza en medio de una crisis, en medio de una pandemia, en medio del miedo, Señor. Tú traes libertad, traes amor, Padre, que es el que vence al miedo, Señor. Gracias por darnos estos medios, Señor. Gracias por permitirnos congregarnos en tu nombre. Aún en medio de estas circunstancias, Señor, tenemos tu palabra que es fiel y verdadera. Bendice esta reunión en línea, bendice la vida del pastor Víctor, bendice la vida de sus hijos, de su alabanza, bendice la vida de la persona que está viendo en este momento este video. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde en este tiempo. Queremos llevar la palabra hasta su hogar por este medio. Estamos en el tiempo de Semana Santa. Hoy nos toca dar las 7 palabras y no queremos que la Semana Santa se olvide, ¿verdad? Es una semana muy importante, son días relevantes para nuestra fe cristiana, y quiero que me acompañes en esta tarde a Primera de Corintios. Vamos a leer unos versículos. Primera de Corintios, capítulo 15. Abre tu Biblia en esta tarde y quiero leer algo que nos deja el apóstol Pablo plasmado en las Escrituras. Y dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creéis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales vivían aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y a lo último de todos, como un abortivo, apareció a mí. El apóstol Pablo, hermano, nos da el significado del evangelio en estos versículos, y quiero enfatizar el versículo 3, que dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Hermano, en estos pequeños versículos está la columna vertebral de nuestra fe. La palabra de Dios dice que el evangelio es esto, que Jesús murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que Él fue sepultado y que Él resucitó al tercer día. Esa es la fe en la que estamos confiando. Tal vez esta Semana Santa, hermano, la estamos celebrando de una forma diferente, ¿verdad? Pero me agrada la idea de que todas las congregaciones se están preocupando porque esta fecha no pase desapercibido, ¿verdad? Es importante celebrar la Semana Santa porque en medio de esta pandemia, hermanos, en medio de esta crisis, la esperanza y la fe es la que nos sacará adelante. Y
Y nuestra fe, hermano, descansa en estas palabras, que Cristo murió, que Cristo resucitó y que Cristo vendrá algún día. Espero esté en su casa, desguardado, esté siguiendo las indicaciones de nuestros alcaldes, de nuestro presidente, ¿verdad? Y que pueda tener paz, hermano, y pueda vivir esta Semana Santa con su familia, con sus hijos, recuérdela, puede contarle una historia a sus niños, puede hacer un dibujo, puede reunirse en la sala de su casa, escuchar una predicación en línea, puede reunirse en su casa a leer la palabra, a orar y recordar este tiempo, porque la Semana Santa, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es la columna vertebral de nuestra fe, es lo que creemos, es el fundamento de la fe cristiana, hermanos, y es el momento de fortalecer esa fe en medio de este miedo, ¿verdad? En medio de esta crisis. Hermanos, espero que pueda acompañarnos a la predicación de las 7 palabras por medio de nuestro pastor Víctor Ortiz, y damos este tiempo a la alabanza con los jóvenes de la alabanza. Esperamos que usted pueda escucharla y gozarse en esta tarde junto con nosotros. Dios le bendiga. Quiero cantar una canción a Dios. Quiero cantar del amor que me ha dado a mí. Quiero decirle que mi amor es para Él. Y cantar una canción de alegría y de amor. Quiero cantar una canción a Dios. Quiero cantar del amor que me ha dado a mí. Quiero decirle que mi amor es para Él y cantar una canción de alegría y de amor. Que el Señor les bendiga, hermanos. Hoy estamos recordando el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesús por nosotros, por nuestros pecados. Y vamos a cantar de nuestro corazón a nuestro Dios, porque Él ha sido bueno con nosotros. Él nos ha mostrado ese amor incondicional, el más grande de todos, el más grande que podamos tener en nuestras vidas. Y nosotros sabemos que Él es el único que puede mostrar ese acto de sacrificio por nosotros. Vamos a cantarle y agradecerle por ese sacrificio que hizo por nosotros en esa cruz al salvarnos y venir a rescatarnos del pecado. Fueron esas gotas de tu sangre que mi corazón limpiaron y me hiciste un nuevo ser. Gracias, te doy gracias por tu perdón y la salvación en esa cruz. Amor entregaste, tu costado abierto fue. Fueron mis
esas gotas de tu sangre que mi corazón limpiaron y me hiciste un nuevo ser. Gracias, te doy gracias por tu amor, la salvación en esta cruz. Gracias, te doy gracias por tu perdón y la salvación en esta cruz. Amén. Su amor es incondicional y Él vino a morir por nosotros porque desde el principio Él nos creó, nos formó y Él sabe que estamos perdidos y Él sabe que necesitamos de Él para poder vivir en plenitud y una vida eterna alabándole y adorándole. Así que vamos a cantarle y gozarnos en este momento diciéndole que su amor es incomparable y no hay otro como Él. Puedes alabarte, bendecir tu nombre y darte gracias, Padre, por tu dulce amor. Puedes alabarte y bendecir tu nombre y darte gracias, Padre, por tu dulce amor. Como no he de amarte, como no he de amarte, como no he de amarte, si tú me has amado primero. Como no he de amarte, como no he de amarte, como no he de amarte, si tú me has amado primero. Misericordia, como me llena el alma, y tu gracia divina, como sostiene mi corazón. Tu misericordia, como me llena el alma, y tu gracia divina, como sostiene mi corazón. Como no he de amarte, como no he de amarte, como no he de amarte, si tú me has amado primero. Como no he de amarte, como no he de amarte, como no he de amarte, si tú me has amado primero. Como no he de amarte, como no he de amarte, como no he de amarte, si tú me has amado primero. Señor, los bendiga, hermanos.
decirle que mi amor es para él y cantar una canción de alegría y de amor. Quiero cantar una canción a Dios, quiero cantar del amor que me ha dado a mí. Quiero decirle que mi amor es para él y cantar una canción de alegría y de amor. De amor. Pues vamos a pasar con el tema de las 7 palabras a cargo de nuestro pastor Víctor Ortiz. Palabras de poder, palabras de aliento, palabras proféticas. Espero que usted esté en su hogar, con su familia, que pueda fortalecer. Sí, buenas tardes, amados hermanos. Espero que estemos todos reunidos en este día, alabando el nombre de Dios en este día. Yo le invito a que nos tenga un poco de paciencia con toda la tecnología, que tenemos que hacer muchas cosas y muchos cambios, pero aquí estamos, hermano, para alabar el nombre de Dios. Antes de iniciar, hermano, yo quiero invitarle en el nombre del Señor que vayamos en oración, que la palabra de Dios venga por Dios en este tiempo de necesidad, que Dios ponga en nuestro corazón palabra de consuelo, palabra de paz, palabra de esperanza. Así que yo le invito, hermano, desde donde usted está, que elevemos una oración a Dios. Bendito Padre que estás en el cielo, te alabamos, te bendecimos, agradecidos por este día, Señor. Tú nos has dado la oportunidad de un día más de vida. Tú nos das la oportunidad de tener un techo, de tener el alimento, Señor, y en medio de esta necesidad humana, tu nombre es glorificado y alabamos y bendecimos tu nombre, Señor. Te damos gracias por estos medios por los que podemos comunicarnos, te damos gracias por tu iglesia que está reunida. Y yo te ruego en el nombre de Cristo Jesús que en cada corazón, Señor, conociendo tú nuestras necesidades, nuestras debilidades, tú fortaleciendo nuestro espíritu, Señor, pongas palabra que fortalezca nuestra vida espiritual delante de ti. Danos fuerzas, danos sabiduría, danos entendimiento y que sea tu Santo Espíritu quien hable en esta hora. Te alabamos, te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Quiero invitarle, hermano, a recordar 7 palabras de nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé si usted ha puesto a pensar un poco en qué haría usted si estuviera en un lugar donde va a ser llevado a la muerte. En aquellos entonces la peor muerte era subir a un madero, clavarlo en un madero y que muriera en el madero. Así que es un tiempo de muy difícil. ¿Qué diríamos nosotros? ¿Cuáles serían nuestras palabras? Esto es como pensar, hermano. Creo que usted lo ha hecho, no sé si usted ha hecho el ejercicio de
poner un escrito, el epitafio en su tumba, ¿qué le pondría a su tumba para que la gente le recuerde? Bueno, cuando nosotros pensamos en las palabras que nuestro Señor Jesucristo dijo, son palabras que nos llenan a nosotros de bendición en este tiempo. Son palabras de gran bendición para nuestra vida. Déjenme leerle un poco el pasaje en Lucas, capítulo 23, en el verso 26. Inicia esta historia. Lucas, recuerde que el doctor Lucas va poniendo en orden los acontecimientos de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Lucas, llamado el Evangelio de Lucas. Dice, llevándole, verso 26, tomaron asiento Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron, los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, a los collados cubrirnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el saco ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, lo crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Primer palabra de nuestro Señor Jesús dice: y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Mire, qué palabra tan impresionante de nuestro Señor Jesucristo. Cuando él, la primer palabra que nuestro Señor Jesús habla, y por Pilato. Probablemente él está intercediendo por los que lo juzgaron y lo condenaron. También estaba intercediendo por los sacerdotes y los representantes de la religión, por sus verdugos que le estaban crucificando, que se estaban burlando, que le estaban haciendo burla y estaban rifándose sus ropas, por el soldado que le clavó una lanza, por sus mismos discípulos, hermano, el equipo que él discipuló en ese momento no se encontraba más que Juan. El equipo que Pedro, que era un hombre que dijo yo iría contigo hasta la misma muerte, no estaba Pedro tampoco. Y dice, ¿por quién estaba intercediendo el Señor? Por todos ellos, hermano. Pero también estaba intercediendo por la humanidad. Jesús estaba hablando a la humanidad, intercediendo por la humanidad como hoy lo está haciendo por usted y por mí. La creación de Dios, en el principio de la creación fue hecho Adán y Eva, y de ahí en adelante todo lo que el Señor ha hecho ha sido perfecto, hermano, bajo la dirección de Dios. Pero nos desviamos desde Adán y Eva porque desobedecimos la voluntad de Dios. Y nosotros venimos arrastrando un pecado, una intención a la maldad, hermano. A veces nosotros en este tiempo, por ahí dicen, bueno, ahora que no están las puertas de los templos abiertas, todos quieren ir al templo. Y por ahí decía algún anuncio, y cuando estaban abiertas, nadie iba.
Hermano, a veces nuestra intención no es la correcta. A veces yo mismo me he puesto tal vez a burlarme de la misma ropa del Señor Jesús, al ignorarlo, al no hacer caso de sus mandamientos, al burlarme de ser correcto. Que tiene de malo que yo haga esto, que yo haga aquello. Eso no, el Señor no se enoja con que yo haga esto. Y cuando usted y yo sabemos cuál es la verdad, obedecer al Señor, guardar nuestro corazón en limpieza, en pureza delante de Dios, nuestros labios, buscar en Él la palabra. Y en esa medida usted y yo estamos buscando una vida de santidad, una vida recta, una vida perfecta delante de Dios, pero es por el poder de Dios. No es un poder que nosotros podamos realizar. ¿Por quién intercedió el Señor? Intercedió por todos aquellos, aun por los que le hicieron daño. Dice la palabra, ¿qué chiste tiene perdonar a al que amas? Tienes que perdonar a tu propio enemigo. Jesús estaba orando por todos aquellos que lo llevaron a la cruz. ¿Cuál fue el resultado de la intercesión de Cristo? ¿Cuál fue el resultado de esa oración de Jesús delante del Padre? Dice la palabra, de alguna forma, dice que la ira de Dios, la maldición del Señor se convirtió en una bendición. El enojo de Dios se convirtió en una paz para nosotros. No volvió a enojarse. Usted recuerda la historia, hermano, cuando el Señor estaba con Moisés, cuando estuvo con Abraham, cuando estuvo con Adán y Eva, cuando estuvo con David. Dios estaba ahí y había luchas, había guerras. Sin embargo, ahora el Señor está con amor a través de Jesucristo. La gracia de Jesucristo viene a nosotros para darnos vida en abundancia. Así que, ¿cuál fue la consecuencia? El amor de Dios a través de Jesucristo. ¿Cuál fue la consecuencia? La humanidad aún sigue existiendo, hermano. Usted puede cuestionarse, como muchos lo hacemos, ¿por qué hay tanta maldad en este mundo? Pero no cabe duda, hermano, que hay una gran bondad de Dios. Ciertamente hay señales de tiempos finales y usted y yo debemos estar gozosos por si que esta señal es tiempo de que Jesucristo viene pronto. Y debemos de estar gozosos porque nuestro Redentor vive y Él viene por nosotros. Así que este tiempo nos debe de hacer mirar una cosmovisión victoriosa. Hermano, usted y yo estamos del lado de nuestro Señor Jesucristo. Así que Jesús está intercediendo. Yo quiero, hermano, que recuerde la frase del apóstol Pablo: haya pues en vosotros este mismo sentir. Jesús oró para pedir perdón. Yo quiero invitarle en esta palabra, hermano, no solamente que usted hable primeramente delante de Dios y le pida perdón por todo aquello que hemos hecho mal, que hemos cometido mal delante de Dios. A lo mejor está muy guardado adentro de nuestro corazón, pero Dios conoce el intento de su pensamiento. Pero yo quiero invitarle, hermano, no solo que hable con Dios y que le pida perdón, sino que la expresión del perdón también sea con su prójimo. Y vayamos a nuestro prójimo. Si Jesús oró por los sacerdotes, por Herodes, por Pilato, por aquellos que le burlaron, le pusieron su corona, ¿cuánto más usted y yo tenemos que orar por aquellas personas que nos pudieron haber hecho daño en la vida? Y amar. El perdón es algo que trasciende a la vida eterna, hermano. Jesús mismo está pidiendo perdón, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartiendo entre sí sus vestidos, echaron suerte, dice la palabra. Déjeme continuar leyendo la palabra. Y dice la palabra de Dios: y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: ¿a otro salvó? Sálvese a sí mismo. Si es este el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y decían: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación?
Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Cuando Jesús está en la cruz, escucha a aquel malhechor que le dice a Jesús, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La segunda vez que Jesús abre sus labios para expresar una frase en la cruz es para bendecir al que está junto. Uno de los malhechores se está burlando. Si tú eres el Hijo de Dios, si tú tienes poder, bájate de esa cruz, algo que no iba a ser, algo que podías tomarse como una tentación. Bájate y por ahí, de paso, nos salvas a nosotros. El otro malhechor reconoce que realmente había pecado, que lo que había hecho estaba mal. Ellos dos merecían esa muerte porque habían hecho mal. ¿Cuál era el castigo de Jesús? ¿Por qué estaba en aquella cruz? Aquel título lo decía, por llamarse el rey de los judíos. Esa era, según la ley, el delito que había cometido. Mas los otros sí habían cometido delitos que los llevaron a la muerte de la cruz. Pero aquel malhechor le reconoció y dijo, ningún mal hizo. Él sabía, y es como usted y yo debemos reconocer, que Jesucristo no pecó en esta vida. Jesucristo es el Cordero inmolado que vino a dar su vida por usted y por mí. Vuelvo a repetirle la frase, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cómo yo puedo sentir el amor por alguien que me está retando, que me está provocando? Hermano, si usted es cristiano, a ver, ¿dónde está su fe? Nos dice mucha gente. Hermano, usted y yo podemos ahora pensar en las palabras de Jesús. Jesús se volteó y le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y solo quiero hacer una anotación, hermano. No está hablando de un hoy de 24 horas. Nuestra mente literal puede decir, bueno, a las 12 de la noche él ya estará en el reino del paraíso. Está hablando de un hoy eterno. Un hoy que trasciende a la presencia de Dios como la promesa que nos ha dado a nosotros. ¿Sabe, hermano? El apóstol Pablo dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, dice el apóstol Pablo con mucho ánimo, los que habremos quedado, no está pensando en morir, sino en ser levantado por Jesucristo. Por eso el corazón del apóstol Pablo estaba tan apasionado. Por eso el apóstol Pablo decía, haya en vosotros este mismo sentir. Yo quiero invitarle, hermano, que haya en nosotros el mismo sentir. Sentir de misericordia, sentir de compasión, sentir de bondad, sentir de perdón. Dios le dijo a este malhechor, es un proceso de conversión el que aquel malhechor tuvo. El ladrón fue salvo por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Aquel hombre le reconoció, se arrepintió y solamente le dijo, acuérdate. Hermano, usted y yo tenemos la misma oportunidad, reconocer que es el Hijo de Dios. Dice la palabra de Dios en el libro de Juan, yo soy el camino, la verdad y la vida. Subrayo, nadie viene al Padre, no hay nada que pueda llevarme al Padre, no hay absolutamente nada, sino Jesucristo, porque es el Hijo de Dios, porque es Dios mismo encarnándose en hombre. En el principio, dice el libro de Juan, era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Así que, hermano, yo le quiero invitar que haya en nosotros este sentir por la gracia de Jesucristo, porque Él vino a dar su vida en la cruz, es que usted y yo tenemos vida eterna. ¿Sabe, hermano? Aquel hombre recibió, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Sabe? Usted y yo tenemos una bendición de vivir en el reino de Dios por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. El Señor, dice, levantó levemente el velo del mundo invisible. Es bien interesante cuando el Señor nos empieza entonces a dejar mirar espiritualmente las cosas celestiales, las cosas gloriosas, las cosas sobrenaturales. Mucha gente puede estar pensando en este tiempo qué dificultad estamos viviendo en este tiempo de que encerrados y nos vamos a volver locos allá encerrados.
Y si salgo yo no quiero ni saludar a nadie y no quiero ni tocar las puertas de las tiendas que tengo que abrir y no quiero recibir el cambio porque puedo morir. Pero sabe, hermano, Dios es grande y misericordioso y es un tiempo para meditar en lo que Dios está haciendo. Yo lo único que estoy viendo en esta necesidad, de veras me llena de gozo, hermano, es ver cómo la palabra de Dios se está multiplicando. No habrá gente que pueda decir, yo no he escuchado de Dios. La palabra de Dios en el mundo se está escuchando. Usted puede ver gente orando porque Dios ponga paz en este mundo. Pero lo más maravilloso, hermano, es que Dios ama a la humanidad y nos dio provisión en Cristo Jesús. Así que Jesús, a la hora de estar en aquella cruz, levantó levemente aquel mundo espiritual. Nos dejó mirar a través de Jesucristo en esta tierra, hermano. Ahora usted y yo podemos estar confiados plenamente en que Jesucristo es nuestro Salvador. Tercera palabra, hermano, dice, mujer, he ahí tu hijo, he ahí a tu madre. En el libro de Juan, capítulo 19, versos 26 y 27. Mire, hermano, mientras todos habían corrido de alguna manera por salvarse su vida, para que no fueran tomados presos, conocemos la historia de Pedro, mientras todos corrían, Jesús estaba ahí en la cruz y estaba Juan, un discípulo muy, muy querido para el Señor, un discípulo que estuvo siempre al lado de Jesús, un discípulo cariñoso, un discípulo con una relación interpersonal muy, muy, muy conectado, diríamos hoy, con nuestro Señor Jesucristo, muy, muy amoroso, muy cariñoso. Y mientras estaba ahí con Jesús, Jesús abrió sus labios. Cuando vio Jesús a su madre, dice en el libro de Juan, y al discípulo a quien él amaba, dice la palabra en el libro de Juan, estaban presentes y dijo a su madre, mujer, he ahí a tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí a tu madre. Y después de aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Qué bendición, hermano, cuando Jesús nos deja una tarea, cuando alguien nos deja una tarea y nos encomienda algo tan maravilloso. Dice la palabra de Dios, honra a tu padre y a tu madre. Y ese es un mandamiento que el Señor nos ha dejado. Y Jesús como Hijo de Dios vino a tomar el cuerpo humano, y mientras Él estaba en esta tierra, limitado a un cuerpo humano, tuvo una mamá, tuvo un papá. En esta historia no aparece el papá, José, pero tuvo un papá. Recordemos que el Padre es Dios, pero humanamente allá estaba José. Y mientras Él estaba ahí, no quería dejar desamparada a María. Era el discípulo al que más confianza le tenía. Era un discípulo el más cariñoso, dice por ahí. Su carácter era el apropiado. Yo quiero invitarlo, hermano, que usted tenga el mismo sentir que tuvo Cristo Jesús, porque cuando Jesús nos encomienda tareas, busca estas características. Él quiere tener confianza en usted y en mí para realizar tareas, para realizar ministerios, para realizar algún evangelismo. A veces queremos hacer un evangelismo y vamos y exhortamos tan duramente que en lugar de abrir la puerta del evangelismo, cerramos puertas o regañamos, ofendemos, cerramos. Pero cuando Jesús tiene confianza en usted, es porque Juan estaba en las buenas y en las malas. No tenía que hablar y decir, tenía que hacer. Y ahí estaba Juan. Ahí estaba poniendo todo su cariño. Ahí estaba poniendo todo su carácter. Yo quiero invitarlo, hermano, que usted mire a Juan, el único de los discípulos que estaba ahí. Juan entendió muy bien lo que el Señor le quiso decir. He ahí a tu madre, he ahí tu hijo. Una tarea que usted y yo debemos de tener. ¿Sabe, hermano? Una de las cosas que se están rompiendo en este tiempo es honrar a los padres. Y yo quiero invitarlo, hermano, que usted honre a los padres. Yo quiero invitarlo, hermano, si usted en casa tiene a algún abuelito, a una persona adulta, y que probablemente
ya empiece a tener algunas dificultades, no, déjeme usar esa palabra, no repele de una persona adulta, porque ahora es tiempo para que nosotros le cuidemos y le ayudemos. Hermano, yo quiero invitarlo a honrar a la familia, a honrar a los padres, a honrar a los adultos. Si usted es joven y está escuchando en esta tarde el sermón, cuando salimos a la calle probablemente encuentra a una persona adulta, personas que a lo mejor ya no escuchan bien o le repiten las mismas historias. Pero el Señor quiere que usted sea una persona de confianza, una persona cariñosa, una persona que tenga un carácter apropiado para tener relaciones no solo con la juventud, no solo con la sociedad, sino con los adultos. Jesús, como hijo amado, estaba agradecido. El mismo carácter de María se adaptaba al de Juan y ahora Jesús está encomendando a su madre. Voy a dejar este tiempo a la alabanza, alabar y bendecir el nombre de Dios, y después estaremos continuando con las otras 4 palabras. Que Dios les bendiga, hermanos. Que el Señor les bendiga una vez más. Vamos a entonar unos cantos para nuestro Dios. Me pregunto, ¿cuántos hemos amado alguna vez a alguien? ¿Cuántos hemos mostrado amor a alguien? Creo que el sentido en este momento es reconocer que hay una persona que nos amó a pesar de todo lo malo que hemos hecho, a pesar de que a veces no lo recordamos, pero Él nos ha amado como ninguna otra persona. Es más dulce que la miel ese amor que Él expresó por nosotros. Él murió y resucitó por nosotros. Así que vamos a cantarle y bendecir su nombre. Que la miel y tu misericordia
El Señor es bueno y Él nos bendice. Hay un canto que habla precisamente de ese amor. Cuando amamos a alguien de verdad, a veces decirle simplemente te amo no es suficiente. Es un amor tan intenso que no podemos expresarlo con palabras, simplemente con acciones. Y eso es lo que Dios quiere, que le demostremos ese amor con nuestra vida diaria. Por esta vez yo quiero decir lo que Cristo significa para mí. Pero cada vez que yo lo intento hacer, las palabras se me van. Entonces se lo diré como siempre se lo he dicho. Te amo, te amo. Cristo, tú sabes cuánto te Las palabras nunca dirán cuánto te amo. Si por solo una vez yo pudiera decir lo que mi Cristo significa para mí. Pero cada vez que yo lo intento hacer, las palabras se me van. Entonces se lo tendré que decir como siempre yo sé lo he dicho.
demostrar ese amor con nuestra vida, con nuestras acciones, a nuestro único Dios verdadero. Que el Señor les bendiga. Gracias a Dios, hermano, que podemos estar alabando el nombre de Dios. Y la pregunta sería en esta hora: ¿cuánto ama usted a Dios? ¿Cuánto ama en el amor que Cristo nos ha dado? A Jesús dio su vida en aquella cruz. Cuando el apóstol Pablo dice: haya en vosotros este mismo sentir, es que nosotros seamos semejantes a Jesucristo. ¿Cuántas cosas debo de ser semejante a Jesucristo? Yo quiero invitarle, hermano, en esta hora a sentir lo que Cristo Jesús sintió en aquella cruz. La cuarta palabra que nuestro Señor Jesús expresó en aquella cruz, dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Quiero repetirle, hermano, esta palabra en el libro de Mateo. Dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Nuestras preguntas muy lógicas, muy humanas, es: ¿cómo, siendo el Hijo de Dios, como siendo Dios mismo, despojando de su gloria, Dios mismo puede abandonar a su Hijo? ¿Por qué abandonó a su Hijo? Lo que Cristo había sido para el Padre Celestial, para Dios es su Hijo, así lo expresa como su Hijo. Dice en el libro de Juan, capítulo 3, verso 16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, a su Hijo, a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hermano, cuánta maravilla hay en esa relación entre el Padre y el Hijo, y ahora Él está sintiendo ese desprendimiento entre el Padre, y le dice: ¿por qué me has desamparado? Jesús estaba en ese momento, hermano, cargando el pecado, toda la maldad de este mundo. Jesús estaba llevando en su propio cuerpo la maldad. El enojo de Dios, el castigo de Dios estaba en ese momento en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Él era el cordero que estaba siendo sacrificado para que su sangre derramada pueda darnos a nosotros libertad. Dice por ahí algún escritor que solo fue un parpadear de nuestro Padre Celestial al ver tanta maldad en Cristo Jesús. Y quiero dejar claro: no había maldad en Jesús. Él cargó nuestra maldad, Él cargó nuestro pecado. Él era el Hijo de Dios, el Hijo amado, en quien tenía puesta su complacencia, dice la palabra de Dios. Era el santo de los santos, dice en el libro de Hebreos. Él ahora estaba cargando ese pecado, llevando en esos momentos toda la condenación, todo aquel castigo y todo aquel enojo de nuestro Dios. Ahora Cristo lo estaba haciendo por nosotros. ¿Sabe, hermano? Cuando vemos estas palabras, él era una sola carne con el Padre, era un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola Trinidad. Y yo recuerdo un hermano maravilloso que me decía algún tiempo: qué bueno que Dios no nos pide entender la Trinidad para entrar al reino de Dios, porque no la vamos a poder explicar. Pero eso es una verdad. La Trinidad es por fe: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y ahora el Padre y el Hijo estaban ahí. Pero mire, Jesús siempre se refirió a Dios como Padre, y este es el único momento en que Jesús se refiere al Padre, se refiere como a Dios. Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, porque también era su propio Dios. Aunque eran la misma persona, ahora Jesús está viendo a Dios como un Dios
cargando la maldad de este mundo, nosotros debemos de ver que Jesús, lo que hizo Jesús por nosotros. Nosotros debemos de sentir ese perdón que Dios nos otorgó a través de Jesucristo, y podemos nosotros mirar que hoy tenemos la libertad para poder estar cerca de nuestro Señor. Él es el que intercedió por nuestros pecados. Él es el que cargó nuestros pecados, hermano. El mensaje de hoy alrededor del mundo es decirle que Cristo Jesús dio su vida por nuestros pecados, hermano. Hay gente que sigue pensando que los seguimos cargando y los seguimos jalando y seguimos sintiéndonos pecadores cuando hablo de la persona que ha aceptado a Jesucristo. Hermano, necesitamos tener fe que la obra de Jesucristo borró todos mis pecados. Dice la palabra que los echó al fondo del mar y se olvidó de ellos. Usted y yo no los hemos olvidado. Y el enemigo se va a encargar de hacernos ver nuestros pecados como algo que es imposible para llegar al Padre. Pero deje de decirle que Jesucristo dio su vida para darnos libertad, para que usted y yo podamos sentirnos libre. Él sintió, Él cargó, y fue tan solo un desprendimiento. Algo que usted y yo debemos de tener en cuenta, que no puedo estar separado de Dios, que tengo que estar tomado de la mano de Dios. Algo que deberíamos de sentir cada uno de nosotros, hermano, cuando estamos en comunión con Dios. Usted y yo debemos de sentir la necesidad intensa de estar bajo la mirada de nuestro Padre Celestial. No puedo estar abandonado de Dios, no puedo estar lejos de Dios. El pecado nubla mi mente, nubla mi vista, y a veces me puedo acostumbrar a vivir una vida lejos de Dios, pero eso no es vida. Cuando yo realmente conocí a Jesús, usted que me escucha, usted que está en casa, usted que está de invitado tal vez, usted que se conectó por primera vez tal vez, algún familiar, quiero decirle, hermano, si usted conoció a Jesús como su Salvador y lo conoció desde hace mucho tiempo, y Jesús entró y penetró a su corazón, y Jesús en aquella cruz murió no para estar en esa cruz crucificado, sino para resucitar y darnos perdón de nuestros pecados. Quiero decirle, hermano, que Jesús lo compró. Tal vez mis pasos me han alejado tanto de mi Señor que hoy estoy en otro camino, en otra dimensión, en otra cosmovisión, creyendo otro tipo de cosas. Pero deje de decirle que Jesús murió por usted y lo compró. Usted le pertenece a Jesús. Y quiero decirle en esta tarde que Jesús cargó sus pecados, todos sus pecados. Él sufrió el desprendimiento con el Padre. El Padre miró la maldad cargada en Cristo Jesús, pero usted y yo fuimos libres de pecado. El Espíritu de Dios hoy ahora nos está buscando, está intercediendo por nosotros. Y si lo compró, hermano, si lo compró a usted, amigo, es porque Dios le ama. Dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. El que oye mi voz, entraré con él, cenaré con él y él conmigo. Jesús está hablando a la gente que conoce de Dios. Si usted no conoce de Dios, yo le quiero invitar que experimente el perdón de Dios, que busque a Dios y que le pida perdón a Dios. Y usted me puede decir, hermano, yo pastor o amigo, yo no he pecado, yo no hago cosas malas. Todos hemos pecado delante de los ojos de Dios. Dice la palabra que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Jesús es la gracia, el regalo, para que yo pueda ir al Padre. Jesús cargó mis pecados. Y yo quiero invitarle, usted que me está escuchando, especialmente usted que me está escuchando, si usted conoce a Jesús y ha caminado fuera de los caminos de Dios, Dios quiere que usted retome el camino con Jesús. Yo no sé si nos va a llevar el coronavirus, o nos va a llevar un estornudo, un infarto, o cualquier otra cosa. Pero si yo muero, tengo que morir para Cristo. Si yo vivo en esta vida, tengo que vivir la vida en Cristo. Pero cuando yo muera, hermano, dice el sabio Salomón, ya la hice, porque es mejor ir a la casa de difunto que a la casa de fiesta.
Yo quiero invitarlo en esta hora que usted voltee sus ojos a Cristo. Él cargó su pecado en su vida, en su cuerpo. Y Él fue llevado a esa cruz por amor a usted y a mí. La quinta palabra que expresó nuestro Señor Jesús fue sed tengo. En el libro de Juan, capítulo 19, verso 28, Él expresa una sed. ¿Qué sed tiene? Él había pasado un tiempo de ayuno. Él había pasado un tiempo de hambre. Él había pasado la lucha contra los mismos, vamos a decir, sus enemigos. Los sacerdotes, los escribas, gente que conocía de la palabra, pero no pudo mirar quién era Jesús. No pudo mirar la gloria de Dios. Hermano, Jesús tenía una sed por causa de las heridas que él tenía. Jesús tenía sed porque estaba en ese momento, había cargado la cruz, no había dormido, simplemente porque la palabra se estaba cumpliendo y él tenía sed. Pero había una doble sed en Jesucristo. Había una doble sed, una sed humana, pero también había una sed corporal, una sed que experimentó, pero también había una sed espiritual. Y déjeme decirle, hermano, que aquí empieza, yo quisiera decírselo así, todas las palabras del Señor Jesús son maravillosas y son algo que debemos de respetar, pero aquí empieza algo muy hermoso en Cristo Jesús. Él tiene sed porque la humanidad conozca de Jesucristo. Él tiene sed porque usted y yo y toda la humanidad empecemos a tener una comunión con el Padre. Él tiene sed de que todo el movimiento, sus 12 discípulos, sabe que cuando estaba en la cruz ya nada más había 11, pero de esos 11, 10 se escondieron. Así que solamente había uno. Yo quisiera pensar en las matemáticas que luego tenemos o que hacemos, pero Jesús estaba confiando en Pedro, aquel que lo había negado. Jesús estaba teniendo sed de que Pedro saliera y después de su traición, vamos a decirle, Pedro iba a ser un instrumento poderoso en las manos de Jesucristo. Sabe, nosotros humanamente hemos fallado a Jesucristo. Y déjeme decirle una falla, hermano, si usted es un cristiano ferviente, a veces hemos dejado de leer la Biblia y le estamos fallando al Señor. No necesita usted buscar qué pecado habrá cometido el hermano que está acá junto a mí, o el hermano que está en el otro lado del video. ¿Qué pecado habrá cometido? Nosotros hemos pecado cuando no confiamos en nuestro Señor, no hemos leído la palabra para mí. No he confiado, no le he dado el primer lugar al Padre. Pero ahora Jesús tiene sed para que nosotros confiemos que el Espíritu de Dios está con nosotros, que el Espíritu de Dios nos va a redarguir, que el Espíritu de Dios nos va a dar una verdad. Jesús tiene una sed de que la obra de Dios se cumpla. Tiene sed de que el perdón de Dios sea completo en aquella cruz. El juicio contra los que no mitigaron la sed de Jesús en esta vida vendría después. Y no está hablando justamente de aquel soldado que no hizo tal vez caso, sino de aquella humanidad que no reconoció a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Es tiempo de tener sed, hermano. Es tiempo, dice Pablo, de tener el mismo sentir. Usted y yo debemos de tener una sed. ¿Sabe, hermano? Gloria a Dios por estos tiempos. Gloria a Dios por la tecnología. Gloria a Dios porque nos multiplicamos en la palabra. Hay muchas formas de escuchar la palabra, muchos sermones que usted puede escuchar. Y usted va a empezar a decir, este pastor predica largo, este pastor me gusta más, este pastor cuenta chistes. Pero la palabra va a penetrar en su corazón. La intención no es tener cuántos likes tenemos, cuántos seguidores tenemos en nuestra página. La intención es que Jesucristo penetre en el corazón de cada uno de nosotros, porque esa es la sed de nuestro Señor Jesucristo. Dice la sexta palabra en el libro de Juan, capítulo 19, verso 30. Consumado es. Hermano, qué bendición cuando usted y yo nos encargan una tarea. Cuando usted y yo le encargan la tarea, tal vez en la iglesia, de trabajar con la escuela
vacacional, por ejemplo, y es una tarea pesada, es una tarea de mucho tiempo atrás y mucho tiempo en el momento y estar trabajando con niños, pero cuando termina esa semana y el domingo que aparecieron todos los niños en el culto, usted se siente satisfecho y dice al pastor, ya terminé mi trabajo, ya lo hice. Cuando usted hace el trabajo de la casa y usted termina el trabajo de la casa, dice, terminé. Cuando usted entrega un informe a su jefe y lo realiza bien hecho y lo entrega, dice, me desvelé, pero lo terminé. Cuando el maestro le pide una tarea y usted la realiza y la entrega sin copiar, dice, qué satisfacción se siente en su corazón. He cumplido con lo que me han pedido. Jesús está diciendo, consumado es. Hay un cuadro que cambia. Hay un cuadro que empieza a cambiar. Jesús está cumpliendo con este cumplimiento del Señor. Él está cumpliendo la obra. Él estaba cumpliendo toda aquella profecía que se veía mencionando en la palabra de Dios. Ahora Él estaba cumpliendo. Vendrá un Redentor, tú Israel, y serás salvo. Sabe, me gusta Romanos cuando habla del pueblo de Israel y habla de todos nosotros que fuimos injertados en la rama, en la raíz que es Jesucristo. Está consumando la obra de Dios, no solo el pueblo de Israel, sino toda la humanidad. Dice la palabra, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, pero a todo aquel que le recibió, dice Jesús, a que recibió a Jesús, no está recibiendo otro nombre, otra persona, otro país. A todo aquel que le recibió a Jesús le dio potestad de ser llamado hijo de Dios. Así que mi amado hermano, quiero dejarle subrayado, es Jesús, está cumpliendo la obra delante del Padre. Debemos de encontrar en las palabras de Jesús ese sentir. Sabe, hermano, hoy tenemos una tarea impresionante que hacer usted y yo. Yo acá estoy en un micrófono y en un lugar predicando la palabra, invitando, tratando de animarle, pero yo no veo a nadie más que una computadora. Pero tengo fe que usted va a llevar la palabra también a aquel que lo necesita. Tengo fe que usted va a compartir la palabra a quien que lo necesita, porque la obra de Dios está hecha en Cristo Jesús. Fue hecho, y eso es tiempo glorioso, tiempo de victoria, tiempo de satisfacción, tiempo de amor. La séptima palabra dice nuestro Señor Jesucristo, Padre, en tus manos, encomiendo mi espíritu. ¿Qué significan las manos del Padre, las manos de Dios en nuestra persona? Sabe, hermano, que el mejor lugar, Dios es espíritu, pero el mejor lugar donde usted y yo podemos estar es en las manos de Dios. Usted y yo podemos estar nosotros alabando y bendiciendo el nombre de nuestro Padre Celestial ahora, viviendo en la fe, porque estoy en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Jesús, como la segunda persona de la Trinidad, ha venido a morir y ha venido a resucitar, vino a dar su vida para cargar nuestros pecados. Usted y yo tenemos un mensaje de esperanza. No tengo por qué estar triste, pero el gozo me lo va a dar el Señor. Y cuando usted lee el Salmo 51, dice, Señor, devuélveme el gozo de la salvación. Un gozo que solo Cristo nos puede dar. Yo quiero invitarle, hermano, que usted ponga su vida en las manos de Dios. Que usted experimente el gozo de vivir en las manos de Dios. Que usted se encomiende a Cristo y al Padre para que usted viva una vida fructífera, una vida de amor y de bondad. Yo quiero invitarlo, hermano, en esta tarde a que usted busque de Dios, que usted se sienta gozoso porque son palabras de Jesús que hemos escuchado por años. Pero yo hoy quiero invitarle, como diría nuestro hermano apóstol Pablo, quiero invitarle que usted tenga este sentir, hermano. Siéntase gozoso porque Él es mi intercesor. Él oró por mí. Él me perdonó cuando yo me arrepentí. Él ha encomendado una tarea en mi vida porque Él ha visto que yo puedo ser, Él puede confiar en mí ahora, en usted, en el que nos está escuchando.
Sabe, hermano, simplemente él dijo, yo he llevado a cabo la tarea, te toca a ti anunciar ahora que Cristo es nuestro Salvador. Te toca a ti llevar la palabra a otra persona que necesita de Jesucristo. ¿Quieres ser una nueva persona? Yo quiero invitarte a orar para que vayamos al Padre y le digamos, Señor, yo he pecado delante de ti y quiero pedir perdón de todos mis pecados. Probablemente usted diga, pero yo soy un creyente de 30 años que he recibido a Jesús hace 30 años, he ido a la iglesia hace 30 años, no he faltado con ni un solo domingo. Y yo le preguntaría en esta tarde, hermano, ¿hay el sentir de Jesucristo? ¿Sería capaz usted de morir por su enemigo? Jesús lo tuvo, Jesús lo hizo por toda la humanidad. No le estoy diciendo que usted muera, le estoy diciendo que tengo que amar a Dios con todas mis fuerzas, con toda mi mente, y a mi prójimo, aquella cruz, inclinándose primero a Dios y luego al prójimo, y a tu prójimo como a ti mismo. Yo quiero invitarlo a orar en esta hora. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que Él perdone mis pecados, que Él ponga gozo en mi vida. Si usted lo ha experimentado, no es una invitación humana, hermano. Usted conoce esta historia y conoce a Jesús. Y en este tiempo de necesidad usted sabe que solo la mano de Dios puede hacer una obra preciosa en su vida. Yo quiero invitarle a cerrar sus ojos, ir delante de Dios. Le quiero invitar en el nombre de Jesús, con todo mi corazón, que usted vaya al Padre, que usted le pida perdón. Nadie lo va a escuchar. No necesita levantar su mano, no necesita que nadie lo vea, allá en lo íntimo, y le diga a Dios: bendito Dios y Padre nuestro que estás en el cielo. Te alabamos, te bendecimos porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. En esta tarde queremos pedirte perdón por todo lo malo que hemos hecho delante de tus ojos, por todos aquellos pecados que hemos cometido delante de ti. Señor, tal vez yo sea un cristiano de muchos años en la iglesia, arrastrando tradiciones, costumbres, ideas, ideologías. Pero hoy en el nombre de Jesús quiero tener este mismo sentir que Cristo tuvo en esta cruz, en donde Él murió para darnos vida y vida en abundancia. Señor, no nos estás llamando a morir en una cruz, pero sí a rendirnos a ti y dejar clavada mi vida en aquella cruz, traer mi cruz para que yo recuerde que en todo tiempo que tú, Señor, eres mi Salvador, que tú eres el único camino que me va a llevar a la presencia de nuestro Padre Celestial, que tú has prometido, como aquel malhechor, cuando le dijiste: hoy estarás conmigo en el paraíso, y solo tuvo que reconocer que tú eras el Hijo de Dios. Yo quiero, Señor, en esta hora pedirte que tengas misericordia de mi vida, de mi corazón, de todo mi ser. Borra todo pecado, Señor. Quita de mí toda maldad. Y, Señor, permite que la confianza pueda estar, que un día yo esté en tu presencia por toda la eternidad. Y que en esta vida yo viva el gozo precioso de la salvación. Pongo en tus manos preciosas nuestras vidas, nuestra iglesia, las personas que escucharán este mensaje. Y alabo y bendigo tu nombre, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te doy gracias, pongo a todos en tus manos y ruego tu preciosa bendición en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Quiero invitarle, hermano, que el día de mañana nos acompañe a las 11 de la mañana con los niños, a las 4 de la tarde con los jóvenes, y el domingo 12 del día estaremos transmitiendo nuestro culto de resurrección. Que Dios bendiga grandemente sus vidas y les mandamos un saludo. Dios les bendiga, hermanos.